El ingeniero Roberto Gutiérrez Castañeda está en contacto con Guajira Estéreo. Está en la línea informativa de esta estación radial. Él es analista perteneciente al Partido Liberal y queremos que nos haga una lectura de estos resultados electorales. Ingeniero Gutiérrez, muy buenas noches. Pepe, buenas noches. Sí, el resultado electoral que acaba de terminar en este país, lo primero que hay que resaltar es que fueron por primera vez unas votaciones en paz, como colofón del proceso de paz que algunos consideran como malo, pero que indiscutiblemente le ha traído menos muertos y más tranquilidad al país. Se dio prácticamente lo que estaba presupuestado, que Duque pasaba a la primera vuelta y que en los últimos días posiblemente era su compañero de fórmula, el doctor Petro o el doctor Vargas. Sin embargo, es sorprendente el ascenso de el doctor Fajardo. Pienso que con una semana más de campaña hubiera sido el ganador. Pero si vemos los guarismos electorales del doctor Fajardo con los votos que sacó el doctor de la Calle y los sumamos, hoy el segundo para disputar la elección en junio hubiera sido el Fajardo, algo a lo que él se opuso permanentemente a hacer una coalición con el doctor Humberto de la Calle. Y si sumamos los porcentajes del doctor de la Calle, el doctor Fajardo y el doctor Petro, pasaba el 50.1% y hoy tendríamos presidente en la primera vuelta. Pero eso fue lo que pudo pasar y no fue. Indica también los resultados cómo el Partido Liberal está a puertas de quedar sin personería jurídica ante el poco apoyo que tuvo el doctor de la Calle a nivel nacional. Que no es sino el producto de la mala dirección que ha tenido el Partido Liberal con el doctor Gaviria y con su antecesor en el cargo, el doctor Pardo. Veamos las cifras del Partido Liberal, no solo en el país, sino de lo que sucedió en La Guajira. En La Guajira, el doctor de la Calle sacó casi los mismos votos que nosotros, los que lo apoyamos en la consulta, le pusimos en octubre pasado. 2.551 votos le pusimos los tres mosqueteros que nos llamaron aquí cuando apoyamos su candidatura, y hoy el doctor de la Calle apenas supera esos guarismos en 1.000 votos, lo que quiere decir que el Partido Liberal en el departamento de La Guajira también le dio la espalda al doctor de la Calle. Los dirigentes del Partido Liberal, con pocas excepciones, no apoyaron al doctor de la Calle. Y eso lo veíamos en el día de hoy cuando veíamos los carros con los distintivos del doctor Duque, que eran carros que pertenecían a un sector numeroso de lo que hasta hoy se llamaba Partido Liberal. En consecuencia, pues, lo más lamentable de todo esto no es que el doctor Fajardo no hubiera llegado a la segunda vuelta, sino la debacle del Partido Liberal. Esa es una de las lecturas que yo puedo hacer de este proceso que acaba de terminar. Es decir, ingeniero Roberto Gutiérrez, con este rotundo fracaso del Partido Liberal, se corrobora una vez más la necesidad de que el expresidente César Gaviria dé un paso al costado. Sí, naturalmente, eso lo veníamos pidiendo desde hace mucho rato, pero el Partido Liberal tiene tendencias suicidas a hacerse el harakiri político. Cuando el doctor Pardo asumió como presidente del directorio nacional,
que dio un golpe de Estado y cambió los estatutos, volviéndolo supremamente centralista y arrogándose la potestad de nombrar y destituir a cualquiera en la Dirección Nacional Liberal hasta el Tribunal de Garantía, y que fue aceptado por los liberales de Colombia y los liberales de La Guajira. Afortunadamente yo no asistí a ese congreso y lo repudié, ni asistí a los otros, porque pedíamos una reingeniería, pero en ese momento eran bastardos intereses los que había en el partido, y hoy el partido está sufriendo las consecuencias de no haber sabido leer lo que el pueblo raso le estaba pidiendo, que era la reingeniería del partido, que se retirara el doctor Gaviria y que se retirara el doctor Pardo de la dirección del partido. Y hoy la obsesiva, el obsesivo deseo de generar poder dentro del partido lo ha llevado a su más impensada derrota. El doctor Pardo, cuando fue candidato a la presidencia de la República en el departamento de La Guajira, sacó 6.999 votos, no obstante que el doctor Serpa había sacado en elecciones pasadas 262.000 votos, y hoy el partido ha sacado menos votos que un concejal en Riohacha. Ingeniero Roberto Gutiérrez, usted tiene una sólida experiencia en la actividad política. Como analista, contemplemos algunos escenarios para los próximos días en lo que se refiere a la acomodación o reacomodación de fuerzas, de alianzas. ¿Qué se puede dar hacia futuro? Por ejemplo, ¿quiénes podrían hacer alianza con Gustavo Petro y quiénes con el doctor Duque? Bueno, dentro de el fajardismo, yo veo una gran concentración que puede estar con el doctor Duque, habida la polarización que se dio también en el polo democrático. El polo democrático hoy en día no apoyaron al doctor Petro. Es posible que esa tendencia siga, pero también un número considerable se irá con el doctor Petro. La minoría insignificante que sacó el Partido Liberal, es posible que se vaya también con el doctor Petro, pero es que el 22 de este mes hubo una reunión en Bogotá de lo que se llamó Liberales con Petro, que si el 22 estaban con Petro, hoy seguirán con Petro. Entonces, es poquito lo que se le suma a Petro. Hoy, en este momento, yo veo ganador a Duque. Por lo tanto, las fuerzas que no estuvieron con Duque tienen que hacer una inmensa campaña de convencimiento para evitar que el uribismo siga entronizado en el país con el tanto daño que le ha hecho el uribismo, porque ha polarizado al pueblo colombiano. Esperemos que si al menos no se llega al poder, se tiendan fuentes de entendimiento, porque Colombia no resiste un enfrentamiento más. No se puede negar que Gustavo Petro también es un excelente candidato. Conocemos su trayectoria como parlamentario. ¿Qué cree usted que debe mejorar Gustavo Petro? Porque en algunos sectores él mete miedo, según algunos puntos de vista. Sí, su intemperancia verbal. Naturalmente que el modo como plantea las cosas, no obstante que tiene proyectos envidiosos en cuanto a su aspecto favorable para la clase menos favorecida del país, pero es la manera de expresarlo y la manera también de tener a su lado personas que son más belicosas que razonadoras, pero que dentro de su talante, de la comprensión de las necesidades del pueblo colombiano, podemos esperar que en estos 21 días haga un proceso de reflexión, aminore un poco su agresividad y pueda hacer una campaña que permita que los miedos que la gran burguesía colombiana y la prensa nacional han inculcado de manera tergiversada en la opinión del pueblo colombiano.
aun cuando se crea que el doctor Petro puede llegar a convertir a Colombia en una Venezuela, eso no es posible porque las instituciones colombianas son lo suficientemente sólidas como para evitar que eso suceda. En Venezuela se dio el caso de un Congreso que no deliberaba, y en Colombia lo que hay es un Congreso bueno o malo, pero deliberativo. Y si vemos la composición del Congreso Nacional en esta oportunidad, al doctor Petro tenía un contrapeso en sus decisiones, que es la mayoría que no puede tener en el Congreso. Entonces se disipa la imagen y ese miedo que han creado en la mentalidad colectiva colombiana de que Petro puede llevar al país a un estado fallido como es el estado venezolano. Eso no se presenta en estos 4 años. Contrario de lo que puede suceder con Duque, que teniendo unas mayorías en el Congreso, puede tener un Congreso que le apruebe todo con tal de tener la aquiescencia del Ejecutivo. Esas son las dos partes que tiene que tener en cuenta el pueblo colombiano, que es preferible tener un equilibrio, el Congreso legislativo con el Ejecutivo, como Petro como presidente, a tener un Ejecutivo que también tiene una inmensa mayoría en el Congreso, y entonces habrá unanimismo en el proceder del presidente de la República, y casi que tendríamos una cuasi dictadura, que es lo que hay que evitar que suceda en este país. Ingeniero Roberto Gutiérrez, muchísimas gracias. Usted, como siempre, ha sido muy amable al aceptar la invitación de Guajira Estéreo para hacer este oportuno análisis sobre lo que fueron los resultados en esta primera vuelta de la campaña presidencial. Ok, gracias a ustedes por el favor que me han hecho y el tenerme siempre como en consideración para sus oportunos mensajes al pueblo guajiro. Muchísimas gracias. Él es el ingeniero Roberto Gutiérrez Castañeda, uno de los dirigentes con una sólida experiencia, con una gran objetividad para analizar la actividad política en esta sección del país y a nivel nacional. Una sólida experiencia que tiene el ingeniero Gutiérrez sobre las lides políticas. Él estuvo inicialmente, si mal no recordamos, al lado de un gran dirigente que tuvo el departamento de La Guajira, que se llamó Eduardo Abuchaibe Ochoa. A veces les duele la boca a mucha gente reconocer las calidades humanas, morales, intelectuales de Eduardo Abuchaibe, pero fue un destacado en la historia política del departamento de La Guajira.